Muy bien, compañeros de control de proceso y química. Vamos a continuar con el tema, o vamos a entrar al tema 3. Son 4 temas, pero entramos al 3 ahora. Y vamos a alcanzar a los civiles que pasamos clase los lunes. Y entonces el tema 3, tal como está en el texto, tal como está en los videos, es la problemática de los residuos gaseosos. Y empieza la primer hojita reflexionando en el sentido de que en 1952, no hace mucho, 1952, allá en Inglaterra, en una ciudad, Londres, 722 muertos en 15 días por una falla mecánica, una falla humana, de una industria químico-farmacéutica, que de pronto ese aire que respiramos no fue tan puro en 15 días. 722 muertos. Esa acción dio lugar a que en todo el planeta se preocupen por la problemática atmosférica. De ahí nació el origen hasta la fecha, que ya tenemos estudiado el tema. Y entonces se entiende que residuos gaseosos, chimenea de las industrias, caño de escape del motorizado, incendio por chaqueo, las viviendas y las cocinas de nuestras casas en menor escala, pero gran cantidad, porque son inmensas las viviendas, cualquier cantidad. Eso, residuo gaseoso. Dice que el residuo líquido también aporta. ¿No ves que el residuo líquido tiene materia orgánica y también emite gases, gas metano y otros gases? La basura es residuo líquido y ella es dueña del lixiviado y el gas metano. O sea, los residuos que el hombre genera por el tanto uso, eso repercute en la atmósfera. Nuestra problemática es la atmósfera. Fuentes, o sea, ¿de dónde sale la fuente? De los gases, ¿sí? ¿De dónde sale? Dice que hay fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Qué es fuente primaria por donde salen los gases contaminantes? Son los que directamente suben a la atmósfera. Chimenea de las industrias, directo a la atmósfera. Incendio por chaqueo, directo los gases a la atmósfera. Caño de escape motorizado, directo a la atmósfera. A eso le llamamos fuente primaria. ¿Qué es fuente secundaria? Es producto de la primaria que indirectamente llega a la atmósfera. Indirectamente. Por ejemplo, chimenea de las industrias. Esos gases que van a la atmósfera, cuando acordamos es que se ramifica en otros fenómenos secundarios. Lluvias ácidas, efecto invernadero, debilitamiento de los campos de ozono. Así, cuando es indirecto, se llama fuente secundaria. Hay 3 palabritas que tenemos que grabárnosla en el tema de los residuos gaseosos. Emisión. Viene del emisor. ¿Y qué es emisor o emisión? Es el agente que transmite los gases contaminantes. Ese es el emisor. El emisor chimenea de las industrias. El emisor incendio por chaqueo. El emisor caño de escape motorizado. El agente que transmite, que genera los gases contaminantes. ¿Qué es la palabra transmisión? Es el transporte que necesita ese emisor para irse a la atmósfera. Viento,
temperatura, cambio de presión, la misma gravedad, la lluvia, etcétera. A eso le llamamos transmisión. El vehículo, el transporte, con que al emisor lo lleva hasta la atmósfera. Distinta manera de cómo llegar a la atmósfera. Y la otra palabrita, inmisión. ¿Qué es inmisión? Viene de la palabra inminente. Es cuando el emisor llega al destino final y causa daño y hace estrago. Por eso es la palabra inmisión, donde llega al destino y ya recién empieza a hacer el daño correspondiente. Inminente daño, así, inmisión. Seguimos mirando el origen de la fuente. ¿De dónde se originan los gases? De las industrias, chimenea. Del sector agrícola. El sector agrícola compra, necesita herbicida, insecticida, fertilizante, agroquímico. Y eso se evapora también y sube, gran parte sube a la atmósfera. Otra fuente, el tráfico. Estamos hablando del motorizado en general, que autos, que trenes, que aviones, que ferrocarril, etcétera. Generan gases. Hay también fuentes estacionaria y fuente móvil. ¿Qué es estacionaria? Que está quieta. Cervecería Paceña, ahí no se mueve, kilómetro 14, carretera Cochabamba, estacionaria, quieta. Móvil, un vehículo que se traslada por todos los lados. Móvil, es una fuente móvil. También existen fuentes puntual o de área. ¿Qué es fuente puntual? Cuando uno identifica a esa industria, a esa fábrica. Eso es puntual. Por ejemplo, otra vez de nuevo, la cervecería Paceña, solita ella ahí trabajando, puntual. ¿Qué es fuente por área? Es al parque industrial. Toda ciudad que se crea moderna tiene su parque industrial. Nosotros en Santa Cruz de la Sierra, nuestro parque industrial, desde el Cuarto Anillo, Canal Cotoca, Paraguay, Virgen de Cotoca, etc. Y se va para el quinto anillo, sexto anillo, séptimo anillo, etc. A eso es fuente por área. Hay fuentes continuas y discontinuas. Una industria no para las 24 horas, ni los feriados, porque hay que buscar el rendimiento, dinero. Eso es continuo. Pero también hay otra actividad del hombre que es discontinua. La movilidad, por ejemplo. Todo el día está trabajando y de pronto tiene que dormir, descansa, discontinuo. La industria azucarera. La industria azucarera solamente trabaja esa gran maquinaria, solamente trabaja en época de zafra, que no son más que 3 meses, cuando hay la materia prima que es la caña. Se acabó la caña y ya no tiene que trabajar la fábrica. Se dedican todo el año entero a hacer los envases, a poner las propagandas, a distribuir, a vender. Otra cosa, discontinua y continua. Hay fuente tóxica y hay fuente no tóxica. Claro, hay gases que se emiten que no son tóxicas y hay otras que son tóxicas. Por ejemplo, los gases de nuestras cocinas no es tóxico, pero son gases. Lo que sucede en nuestra cocina, en nuestra vivienda todos los días por hacer desayuno, por hacer almuerzo, por hacer cena, etc. En el parque industrial, en el área del parque industrial, yo me adentro a una de las industrias, fábricas, galletas Mabel, no es tóxico. Pero me voy más a la esquina, fábrica de pilas y baterías, tóxico. Hay de todo. Hay
palabras técnicas, que es bueno que la entendamos. La palabra extrovertida en este tema atmosférico. Extrovertida es la actividad en una industria, en una empresa, la actividad del hombre donde tienen problemas de falencia del control ambiental. De repente la autoridad no tiene mucho dinero, la autoridad no tiene un laboratorio para verificar, la autoridad no tiene profesionales expertos para hacer los chequeos y controles. Hay muchas razones de la ineficiencia del control de la autoridad ambiental. A eso le llamamos extrovertida. ¿Qué es introvertida? Introvertida. Excelente el control de la autoridad ambiental. Perfecto, lo controla. Y entonces, ¿a qué le llaman introvertida? Ah, porque allá dentro de la industria hay trampa. Nos engaña, no cumplen las normas. Porque cumplir las normas implica gastar dinero. Y entonces hay que hacer perfecto el control. Sin embargo, internamente no quieren tener sensibilidad ambiental. Punto. Eso es introvertida. Otra palabra en este tema es tecnología no apropiada. Por ejemplo, la tecnología que tenemos hoy en el planeta es no apropiada, porque el combustible proviene del petróleo y es contaminante. Porque la energía en todo el planeta, en pilas y baterías, se la necesita y es en todo el planeta. Y esos son elementos o residuos peligrosos. Los metales pesados. Le encanta la tecnología a los metales pesados porque son conductores energéticos. Y sin embargo, cuando ya dejan de ser útil, se ponen como basura peligrosa. Entonces se dice tecnología no apropiada. ¿Y qué es lo que se busca si no queremos la tecnología no apropiada? Los libros, las investigaciones hacen que aparezca tecnología limpia, tecnología de punta, tecnología ecológica, tecnología verde. Así están. Los países desarrollados la practican, pero los países desarrollados no serán más que 20 y nosotros somos más de 200. Falta que esa tecnología limpia llegue a todos los países del planeta. Y eso es lento, sumamente lento. Mientras tanto, el cambio climático ya nos está agarrando con sus amenazas. Cuando hablamos de cambio climático, el cambio climático es un nombre genérico. Y ese cambio climático se origina por el aumento gradual de la temperatura que tenemos en el planeta. En decimales aumenta. Nunca disminuye, sino está en aumento en decimales, si quieren centesimales. Y esa acción se llama cambio climático. Y entonces, ¿qué ocurre cuando uno habla de cambio climático? Aparecen los extremos, inundaciones y sequía por el otro lado. Y eso es lo que tenemos nosotros, eso lo habíamos explicado en el tema número 1. Y dentro del cambio climático aparecen los efectos. El cambio climático origina lluvias ácidas, concentraciones de los emisores contaminantes que el hombre genera y se sube a la atmósfera. Lluvias ácidas. Son nubes cerca de la corteza terrestre, pero es concentración de agentes contaminantes. Viene la lluvia y toda esa nube de concentraciones viene al suelo. Cáncer en la piel para el hombre. Se fregó la agricultura porque tenía mucha acidez y no sirvió el sembradío, etc. El hombre lo origina y el hombre recibe lo que él no actúa correctamente.
Efecto invernadero es otro fenómeno que está dentro del cambio climático. Es el aumento gradual de la temperatura. Efecto invernadero. Los haces solares atraviesan, viene a la Tierra y llega al suelo o la roca y como un resorte quiere por reflexión salir esa temperatura y ya no puede porque hay una concentración de nubes allá y no puede salir y entonces la temperatura queda y rebota y descansa en el suelo o la roca de la corteza terrestre y origina efecto invernadero. Temperatura gradualmente en decimales en aumento. Eso es efecto invernadero. Y de pronto otro efecto dentro del cambio climático está debilitamiento de la capa de ozono. En la atmósfera, el nombre genérico es atmósfera, pero dentro de la atmósfera hay N capas, que biosfera, que estratosfera, etc. En una de esas capas, ahí frecuenta el ozono, O3, el ozono. Y entonces ese ozono, históricamente, desde que se creó la Tierra, ahí vienen los haces solares con tanta intensidad de carga que esa capa de ozono lo vuelve, les reduce la carga para que traspase y llegue al planeta suave para la vida de los seres vivos. Ahí estamos nosotros, están las plantas, están los animales, etc. Esa es la función. Y resulta que nosotros, en la actividad del hombre, generamos gases. Y esos gases llegan hasta esa capa de ozono. Y el ozono empieza a defenderse y descuida su trabajo original. Y entonces aparece debilitamiento de la capa de ozono. Y otros libros dicen agujero negro. Y cuando acordamos que en los polos los haces llegan a 90 grados recto y ingresan con mayor intensidad al planeta. Y entonces ahí es donde ocurre que se derriten los inmensos hielos, se vuelven líquidos. Y ojalá fuera líquido. Se derriten con suelo, con roca. Y circulan en el planeta esas aguas con puro sedimento. Y cuando acordamos es que el tirante de agua aumenta y aparece inundación. Y en el otro extremo aparece sequía. ¿Así? Entonces ya saben, cambio climático es el nombre genérico y adentro está lluvias ácidas, efecto invernadero, debilitamiento de la capa de ozono. Es lo que tenemos ahora. Seguimos mirando y hablamos un poco de la atmósfera. Ya dijimos que es el nombre genérico, la atmósfera. También dijimos que existen muchas capas, biosfera, estratosfera, endósfera, hidrósfera, etc. Cualquier cantidad de capas con distintos nombres. Y entonces la atmósfera, los seres vivos, animales, plantas, ser humano, necesitamos de ese aire, de la atmósfera, aire, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, en cierta cantidad de porcentaje. Sí o sí necesitamos para que sigamos nosotros desarrollando la vida. ¿Cuáles son los principales componentes del aire? ¿Qué es atmósfera? Del aire, ¿qué es la atmósfera? Los gases atmosféricos. Nitrógeno, nutriente. Nitrógeno, nutriente, 78%. Oxígeno, 21%. Fíjense que entre esos dos componentes casi llega al 100%, porque son los principales del aire, de la atmósfera. Pero no quiere decir que sean esos dos. Hay N gases. Entre ellos, argón, 0, tanto, chiquitito el porcentaje.
Dióxido de carbono también se necesita en cantidad de 0,0, pero se necesita. Los gases nobles que están en la tabla periódica se necesita. O sea, todo eso son los componentes del aire. Entonces, rescatemos que lo principal es el nitrógeno y el oxígeno. Pero que no son dos, son N. Los otros son minúsculos. Esa es la composición del aire. ¿Cuáles son los agentes contaminantes principales que hay en la atmósfera y que el hombre lo origina? La familia del azufre. Un volcán activado, hartísimo azufre. Las chimeneas de las industrias tienen azufre. Los caños de escape motorizados tienen azufre. Contiene azufre. La El familia... ingeniero, Hola. va a disculpar, pensé que de solo familias de contaminantes iba a referirse a los azufres. También le quería agregar el dióxido de nitrógeno, por ejemplo, es un agente. Claro, sí, es que estoy leyéndolo. Va a disculpar. Aquí está la familia del nitrógeno. O sea, también el nitrógeno, cuando se pasa de la norma, es lo que estabas queriendo opinar vos. Yo lo tenía acá escrito. Cuando se pasa también el nitrógeno, ya también se torna en peligroso. Tiene su porcentaje de nutrientes. Sobrepasa, ya tiene el problema para los seres vivos, que hay que controlarlo, hay que tomarle atención también a este componente del nitrógeno y sus compuestos. Otro compañero principal también, el metano, ya sabemos, es un gas sumamente peligroso. Los freones, también existe, no allá en la capa del ozono, ese ozono es amigo, amable, pero también hay un ozono 3 que se encuentra en la tecnología que el mismo hombre lo utiliza. Y al final, después de utilizarlo, ya se torna en peligroso. Ozono 3, pero del, del, del que utiliza la tecnología, el mismo hombre. Eso en cuanto a los componentes más peligrosos que existen en la atmósfera, que es bueno que lo sepamos también nosotros. Aquí hay un título que dice tiempo de permanencia del emisor en la atmósfera. Oiga, ¿qué tiempo está el emisor en la atmósfera? Y la respuesta es variable, porque está en función al grado de temperatura, al grado de presión, al grado de humedad, a los vientos predominantes. O sea, inclusive hasta podemos decir de la lluvia. Puede llover 3 días y cuando acordamos queda limpia la atmósfera de los agentes contaminantes, de los emisores contaminantes. ¿Qué tiempo de permanencia está el emisor en la atmósfera? Es variable por estos fenómenos. Punto. Lo interesante, dice acá, sería bueno que para que no exista, paremos la fábrica, paremos la industria, paremos la actividad del hombre. No se puede hacer eso. Imposible. Sería lo ideal, pero es imposible. Todos los días el hombre trabaja, las empresas, las industrias, las fábricas, todo está en pleno desarrollo de la producción, etc. ¿Qué es la palabra autodepuración de la atmósfera? Resulta que la atmósfera se defiende. Autodepuración de la atmósfera. La atmósfera, el aire, se defiende de los agentes contaminantes. ¿Y cómo se defiende? Porque la atmósfera es dueña de la lluvia. La atmósfera es dueña del granizo, de la nieve. La atmósfera es dueña de los vientos, sur, norte, fuertes vientos, poco, suaves vientos, etc. La atmósfera es dueña de la presión, alta presión, baja presión. La atmósfera es dueña de
La temperatura, temperatura sumamente caliente, temperatura sumamente frío. Esas acciones es autodepuración de la atmósfera. También la atmósfera es dueña de la humedad. A mayor humedad en la atmósfera, el agente contaminante se vuelve más pesado por la humedad y precipita. Y ya no queda en la atmósfera por la humedad porque tiene mayor peso. La atmósfera también tiene reacciones químicas internas. Cuando se ve atacado por un emisor contaminante, ella reacciona químicamente y lo neutraliza. Y por último, si puede, lo elimina. Bien, diga. Entonces ya sabemos qué entiende por autodepuración de la atmósfera. Y ya podemos explicarlo. Elementos climáticos. Mirando el texto, elementos climáticos. Y aquí se refiere a todos los agentes climáticos que sucede en este tema de la atmósfera, que sucede en la atmósfera, en el residuo gaseoso. Y dentro de ello hay uno que es el que vemos a diario, la humedad relativa. Está en los periódicos, está en la tele, está en la radio. Y nosotros, por cultura general, es una formulita, nosotros que somos técnicos, es una formulita que se le pone los números en función a los centros meteorológicos o a las estaciones meteorológicas. Tiene el trompillo, pensando en Santa Cruz, tiene el trompillo, tiene Virubiru, tiene el vallecito, hay centros meteorológicos que de pronto el señor periodista que no le entiende la fórmula tira un telefonazo a estos centros meteorológicos. Disculpe, ¿cuánto es la humedad relativa hoy? Anote, señor periodista, que el 78%. Si se acerca a 100, implica lluvia. Si sobrepasa los 40, implica sequía. La ley ambiental dice, lo ideal, lo óptimo, está entre 40 y 100. Cuando me paso de 100, inundaciones. Cuando me salgo del 40, sequía. Y ambos extremos es cambio climático, de lo que estábamos comentando. Y entonces, esta formulita que les decía yo, no es con el fin de sacar o hacer problemas para efectos de examen, no, es cultura general, no más que esta formulita, que es la humedad relativa, que las tienen las estaciones meteorológicas, que es la que nos informan todos los días, y cuáles son los extremos, qué dice la ley ambiental, y por qué es el cambio climático, cuando van a los extremos, etc. Hasta aquí lo hemos alcanzado a los civiles. ¿Ok? Hemos llegado a alcanzarlo a los civiles que pasamos clase los lunes. Por si acaso, hablando en forma general, mis 7 materias, porque son 7, voy a tratar de el avance al 100%, hacerlo en este mes de diciembre, el avance completo, a no dejar nada, porque este mes no hay receso como otros años, por lo que es virtual. Habrá un permiso por Navidad, un permiso por Año Nuevo, pero después todos los días se puede nomás avanzar porque es virtual. Entonces trataremos, o voy a tratar, y ya estuve hablando con todos los grupos, faltaba hablar con ustedes, de que este mes voy a seguir avanzando hasta completar el avance de la materia, con problemas, con todo. Y llegando ya cerca a fin de este mes, ya le voy a dar el rol de los exámenes para la vuelta de enero. Porque entregar la última nota al CPD es el 17 de enero. Y entonces, ni bien aparezca enero,
ya empezamos nosotros con un rol de examen que se lo voy a dar oportunamente, de acuerdo al sistema de evaluación. Dice, primer examen final, segundo examen final, o sea, primer prueba del examen final, segunda oportunidad del examen final, repechaje y se acabó. ¿Ok? Y entonces así lo vamos a hacer. Por si alguien quiere, tengo solo un texto. Por si alguien quiere, hay